Gloria a Dios que me ayuda. Amén. Bueno, les bendecimos desde esta tierra de gracia, Venezuela. Y el tema de esta mañana, inicio de semana, amo los inicios de semana. Yo no sé usted, pero yo no soy de la que dice, ya es lunes. No, 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 no. Si usted empezó así, sacúdase. Usted tiene que decir, hoy es un lunes, una oportunidad para iniciar 7 días de victoria agarradas del Señor. No quejarnos de que, ay, apenas es lunes, nada de eso. Y la palabra que el Señor ministró mi corazón en un cierto tiempo, y hoy lo voy a compartir con ustedes, es que no somos cualquiera. Una palabra suena rara, ¿verdad? Usted no es una persona insignificante. Usted y yo, como hijos de Dios, no somos cualquier persona. No somos insignificantes. Usted tiene un alto valor en Jesús. Usted tiene una identidad en Jesús. Usted es un hijo de Dios. Y por cuanto es hijo de Dios, Dios tiene cosas maravillosas. Y usted y yo tenemos que entender esa verdad. Usted, por medio de Cristo, es rey y sacerdote. Usted y yo somos reyes y sacerdotes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Esta palabra, reyes y sacerdotes. Cuando hablamos de reyes y sacerdotes, ¿a qué nos referimos? ¿O qué viene a nuestra mente? A ver, hermana Olga, cuando hablamos de reyes y sacerdotes, ¿qué viene a tu mente? Telmita. Ay, por ahí está bueno, no sé si es la pastora Alejandra, pero ¿quién más? María Cristina. Cuando hablamos de reyes y sacerdotes, ¿a qué nos referimos? ¿Qué te viene a la mente cuando decimos reyes y sacerdotes? Ay, no, Bueno, yo los leo. Ajá. bueno, para mí es que somos unas personas escogidas especiales. Imagínate, un rey, un sacerdote, es algo especial, muy, muy del Señor, escogido para Él. Eso, una persona especial, escogida, gobierno. Esa palabra me gusta, gobierno, realeza, poder, eso, exacto. Nosotros pensamos en reyes y sacerdotes, pensamos en eso, en autoridad, pensamos en hasta en vestidura, porque usted no ve reyes y sacerdotes mal vestidos o dando lástima, nada de eso, ¿verdad que no? Abundancia, o sea, mira, Dios mío, usted está viendo todas las cualidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amado, hoy yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que nuestro entendimiento pueda absorber eso, porque usted y yo no somos cualquiera. Dice la palabra, usted lo tiene que leer. Mira, postero, yo soy rey y sacerdote. Dios, por medio de Jesucristo, somos reyes y sacerdotes para Dios, para el Padre Supremo. Y de verdad que, que pienso que para poder entender un poco más a profundidad el contexto de esto que sale en Apocalipsis capítulo 1, debemos irnos también al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento es que explican un poco más, ¿verdad? Lo que eran los sacerdotes. Y entendemos que los sacerdotes eran de la tribu de qué? De Leví, los que Dios escogió para que sirvieran como sacerdotes y eran los encargados de todo lo relacionado con el templo en Jerusalén. Entonces, los sacerdotes eran los que se encargaban lo que era la adoración, la alabanza, los sacrificios, ofrendas, entre otras cosas. Ahora bien, los israelitas podían entrar solamente al atrio. Los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero solamente, amados y amadas, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo.
Y yo sé que hay personas que acá sabemos esto, pero lo olvidamos. Tenemos el conocimiento, pero lo olvidamos. Y yo hago énfasis, inicio con recordar cuál era el principio para que usted pueda entender cuál es su posición en la actualidad como hijo de Dios, como reyes y sacerdotes. Entonces decimos que el sumo sacerdote solo podía entrar, era el único que podía entrar al lugar santísimo, pero el sumo sacerdote, aunque tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo donde estaba la merita presencia de Dios, él no lo podía hacer todo el tiempo. Él no lo podía hacer todo a cada momento, las veces que le placiera hacerlo, él no lo podía hacer. Él solo podía ir una sola vez al año en el día de expiación. Y wow, yo decía, Señor, gracias por el regalo, Padre, de traer a tu Hijo unigénito acá en la tierra para que muriera por nosotros. Entonces, entendemos que el lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo. Por ahí lo podemos leer en Levítico capítulo 16, verso 2. Había un velo. El lugar santísimo estaba separado de todo lo demás. Había un velo, existía una barrera entre el hombre y Dios. Nadie podía tener acceso a la santidad de Dios excepto el sumo sacerdote. Voy a estar mencionando algunos versículos. Si usted es la que anota, anote por ahí, estudie esto, porque lo sabemos, pero no lo atesoramos, lo olvidamos. Y cuánto necesitamos recordar siempre cuál es nuestra posición como hijo de Dios. Éxodo capítulo 28 y Levítico 16. Habla de esto, habla de una serie de cosas que debía hacer el sumo sacerdote antes de ir a la expiación, porque esa era otra cosa. El sumo sacerdote tenía el privilegio de ir al lugar santísimo, pero no podía ir no podía ir a la ligera, tenía que hacer ciertas cosas para poder llegar allí. Y dentro de esas cosas que debía hacer, por acá tengo, no podía entrar de manera descuidada. Número 1, no podía llegar a la presencia de Dios de manera descuidada. Número 2, tenía que lavarse, limpiarse. Número 3, colocarse una ropa especial. Número 4, que esta, Dios mío, gracias a Dios que Dios hizo cosas grandes y maravillosas para con nosotros. Traer sangre sacrificial con él para la expiación de los pecados. Él tenía que llevar eso delante de la presencia para poder llegar al lugar santísimo. Aún tenía que llevar incienso quemado para que sus ojos no vieran directamente a Dios por el humo. Había una serie de requisitos que el sumo sacerdote tenía que cumplir y que hacer para llegar a la presencia de Dios. Y si usted es como las personas que mientras va escuchando la prédica se va imaginando, uno dice, wow, pero qué difícil era llegar a la presencia de Dios, ¿no creen ustedes? Yo pienso que sí, yo no sé ustedes, pero yo pienso que sí, es como que era tan difícil llegar a la presencia de Dios. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y por qué hago referencia a él? Porque usted debe entender que había una separación del hombre con Dios. Y eso lo sabemos. Quizás usted tiene mucho tiempo en el evangelio, quizás está comenzando, no lo sé, pero siempre cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es nuestro Salvador, la mayoría mencionamos que a causa del pecado, ¿verdad? El pecado nos separó de Dios. Y
Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y ya Él es el puente para llegar a Dios. Pero no nos tomamos de esa verdad. A veces tenemos la oportunidad de llegar ahí a la presencia de Dios fácil, tenemos el acceso fácil para llegar a la presencia de Dios, para entrar en la presencia de Dios y nos olvidamos. No tomamos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Había una separación del hombre con Dios. O sea, de usted y Dios había una separación. Pero, aquí nombro ese pero que me gustan los peros, como dice por ahí, siempre hay un pero Jesucristo vino para ser el puente, para hacer ese trampolín entre usted y Dios. Jesucristo vino a la tierra con un propósito. Y aunque antes estábamos bajo unas leyes, en el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley, Jesús no vino a infringir la ley. Él no vino a infringir su propia ley, porque la ley fue puesta por él, pero él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley y él cumplió, él se entregó esa sangre que tenía que presentar el sumo sacerdote para llegar al lugar santísimo. La derramó Jesús en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a ti. Hay un sacrificio. Y hoy usted y yo tenemos esa verdad. Y hoy usted mira, hay gente que dice, yo me siento lo más miserable, mi casa es un desastre, yo le sirvo a Dios, pero mis hijos, y a veces sienten vergüenza por el esposo, el hijo, los familiares, los vecinos, qué sé yo, tantas cosas, y se tienen de llegar a la presencia de Dios porque se sienten que son pocos, que no pueden llegar a la presencia de Dios y hoy Dios nos recuerda, sí, yo pagué el precio, yo te quiero así como tú te sientes, sin fuerza, no importa, ven que en medio de tu debilidad mi poder se está perfeccionando. Jesús nos dice, ven delante de mí, tú no tienes que hacer ningún sacrificio, solamente tener un corazón contrito y humillado delante de mi presencia, y eso yo no lo voy a rechazar. Hoy el Señor dice, tú no tienes que limpiar tus vestiduras, Dios te limpia. A veces creemos en tener, yo tengo que dejar esto, yo pienso que ese es un trato, no me vayan a malentender, yo no le estoy diciendo vaya y peque, que igual Dios te ama, no, yo no le estoy mandando a pecar ni nada de eso, líbrame el Señor. Lo que te estoy diciendo es que si tú tienes una condición que tú entiendes, no le agrada a los ojos de Dios, eso no puede ser lo que te separe de Dios. Eso tiene que ser lo que te lleve a la presencia de Dios. Y allí en su presencia es que vas a recibir la liberación, es que vas a recibir la restauración. Él va a limpiar tu vestidura, Él te va a hacer nuevo en su presencia. Pero la religión nos hizo entender muchas veces, o nos hace entender que debemos ser perfectos. Y no es así. Porque fuera de Dios, ¿qué perfección vamos a alcanzar? Si en nuestra humanidad nosotros no somos perfectos, es en Él, es en nuestro amado Jesús, es en el Señor, Él es el que nos ayuda en nuestra carne, en nuestra humanidad, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotras y nos hace tener ese temor y nos redarguye. Pero ¿cómo Dios nos va a hablar si estamos separados de Él? ¿Cómo Dios nos va a hablar si no vamos delante de su presencia? Dios rompió el velo por medio de su Hijo Jesucristo. Había un velo que separaba el lugar santísimo en el tabernáculo. Había ese velo y el Señor lo rasgó. Cuando murió Cristo en la cruz, fue rasgado el velo. Y hoy usted y yo podemos entrar libremente
al trono de la gracia. Si pecaste, si te equivocaste, si te sientes como nos sintamos, no importa, ve a la presencia de Dios, Él te va a limpiar, Él te va a purificar, Él lo va a hacer todo nuevo, porque Él nos ama, Él nos ama y Él quiere que nosotros vayamos delante de Él. Jesús cumplió los 3 oficios que en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir. Por eso ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero entiéndase que la gracia no es una carta para que usted peque. No es eso. No malentienda la gracia. Ni la gracia es el derecho para que usted justifique su pecado. No, tampoco. Pero sí es la oportunidad de que aún con tu pecado tú puedas llegar delante de la presencia de Dios y ser liberado, ser limpiado, ser redimido por el Señor. La gracia de Dios. Jesús cumplió con los tres oficios. ¿Cuáles eran esos 3 oficios? Profeta, sacerdote y rey. Los profetas tenían la tarea de comunicar la palabra de Dios a las personas. Voy a leer Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 11. Y es tremendo porque yo decía, Señor, tú eres demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. Y dice la palabra en Mateo capítulo 21, verso 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En la época de Jesús, a Jesús lo podían reconocer como el profeta. Él cumplió. Es más, él mismo asumió ese título de profeta. Y lo vemos en Marcos capítulo 6, verso 4. Él cumplió el oficio como sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediador entre el hombre y Dios. Eran los sacerdotes quienes ofrecían sacrificio en nombre del pueblo. Jesús mismo es nuestro mediador y es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Primera de Timoteo 2:5. Jesús mismo es nuestro sacerdote y su sacerdocio es muy, pero muy superior al sacerdocio del tiempo de los levíticos. Es muy superior. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de los levíticos, el sacerdocio no era para siempre. Pero el sacerdocio de Jesús es hasta la eternidad. Es hasta la eternidad. El sacerdocio de Cristo es eterno. Hebreos capítulo 7, verso 21. Por eso es que le estábamos diciendo que Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a infringirla, sino a cumplirla. Y esto muestra que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Era tanto sacerdote como rey de Salem, que bendijo a Abraham, de asimismo mandó a Jesús como sacerdote para siempre y también como rey. El tercer oficio que cumplió Jesús para cumplir, valga la redundancia, la ley de allá del Antiguo Testamento, el oficio del rey. El oficio del rey del Antiguo Testamento está representado por David.
un hombre conforme al corazón de Dios, según lo había dicho el mismo Dios, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:16. Jesús es conocido con esa genealogía, hijo de David. Es el rey de reyes y señor de señores. Cuando él se sienta a la diestra del Padre, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Y él es la cabeza de todas las cosas. Jesús, él es la cabeza de todas las cosas. Por medio de Jesucristo somos sacerdotes y tenemos libre acceso al trono de la gracia. Primera de Pedro 2:9-10. Dios ha sido demasiado bueno. Primera de Pedro, quisiera leer Primera de Pedro, no sé si me pueden ayudar ahí. Creo que es María Cristina que lo está poniendo. Bueno, vamos a ver si lo consigo aquí. Primera de Pedro 2. Qué bendición poder entender que el Señor cumplió todo por amor a nosotros. Cumplió todo por amor a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en un tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Misericordia. Antes estábamos en tinieblas, hoy estamos en la luz por medio de Jesucristo. Esa palabra más vosotros muestra el contraste del creyente en relación al mundo. Antes no habíamos alcanzado la gracia, mientras que ahora somos sacerdotes, somos privilegiados, somos bien privilegiados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos privilegios? Por ser reyes y sacerdotes. Número 1, somos ricos. Somos ricos. Poseemos las riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Somos ricos. Mire, yo cuando hablo de riqueza, yo pienso que la riqueza es más que una provisión monetaria. Nada más el hecho de usted entender que usted tiene a Cristo en su corazón. No, hermano, ese es otro nivel, hermano. ¿Sabe cuánta gente se muere sin Cristo y se van sin Cristo? Una eternidad sin el Señor. No. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe por qué usted es sumamente millonario? Porque usted tiene la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Y por qué no lo hace? Es que nosotros muchas veces nos enfocamos nada más en la riqueza de provisión monetaria. Por eso decía al principio, usted es rico, porque en otros países matan a los evangélicos, a los que creen, a los creyentes. Yo no he tenido oportunidad de conocer a personas que testifiquen lo que han vivido en cuanto a las persecuciones, o sea, pero he escuchado y he visto testimonio, no porque lo he conocido, me refiero personalmente, pero sí sabemos que no en todo lugar usted puede hablar de Cristo, pero a ti, iglesia, a ti
a usted y a mí se nos dio la oportunidad de predicar a Cristo. ¿Y qué hacemos con lo que hemos recibido de gracia? Hermano, estamos en los últimos tiempos. Usted y yo nos tenemos que sacudir. Usted y yo tenemos que sacudirnos y empezar a vivir lo que hemos creído. Empezar a predicar la palabra del Señor. Empezar a dar con gracia lo que con gracia hemos recibido. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Esto significa que yo soy con Cristo y Cristo es conmigo. Dios no le da su gloria a nadie. O sea, no, Dios nos escogió y Él no comparte su gloria con nadie. Usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Él y hablar de su palabra. Romanos 8:17. Qué hermoso es que nosotros se nos haya entregado el privilegio y entender que Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros en todo tiempo. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por medio de Cristo, por medio de Cristo. Quizás usted está pasando una tribulación, quizás usted está pasando una aflicción, quizás usted está, pero usted tiene que agarrarse de la palabra, que usted es un hijo de Dios, usted es un sacerdote de Dios, usted es un rey. Nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es un coheredero juntamente con Cristo, como le decía al principio, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También dice la palabra. Ese versículo de Gálatas, yo le decía al Señor, Señor, qué fortaleza tú le diste al apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes padecía en la carne, ahora lo vivo con el Hijo de Dios, el cual se entregó por amor a mí. Ese amor tan grande de Dios con la humanidad nos dio el derecho legal de ser coheredero. Pero, ¿qué beneficio tiene el ser coheredero con Cristo? Eso también trae o implica muchas cosas y una de ellas es heredar el mismo poder y la misma gloria para participar de la gloria de Dios. Para participar de la gloria de Dios. Romanos 8:17. Podemos ir confiados, ascender al trono de la gracia. Podemos ir confiado que Dios no te va a rechazar, que Dios no te va a juzgar, Dios no te va a condenar. Obedecer los principios del evangelio. Algo que nos cuesta, pero Dios tiene el control. Por medio de Jesucristo nos dio dominio propio. Pídale al Señor que le ayude en esa debilidad que usted tiene. Pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que le ayude a ser obediente a lo que Él está demandando. Hay unos beneficios
pero también implica sacrificar cosas del mundo. Como reyes y sacerdotes, usted ve a reyes mezclados con cualquier gente. Ojo, yo no le estoy diciendo con esto tampoco que haga, ¿cómo se dice? Excepción de personas. No, no, no. Yo no estoy diciendo, pero hay momentos donde usted tiene que ver dónde está pisando su pie. Usted tiene que examinar qué consejo usted está escuchando, qué es lo que usted está, a quién usted le está prestando sus oídos. Porque también implica sacrificar cosas del mundo, las cosas que están allá, que en el mundo donde no pertenecemos, pero sí vivimos. Pues, suena irónico, ¿verdad? Es verdad, es la realidad. Nosotros no pertenecemos al mundo, pero ¿dónde vivimos? En el mundo. Pero recuerdo cuando Jesús oró y le dijo, Padre, te pido, Señor, que no lo quite, pero que su fe no falle. ¿Cómo fue? Dios muchas veces, cuando Satanás pidió para zarandearlo, pero que tu fe no falle. Tú no puedes poner lo que el mundo te ofrece por encima de tu fe. No escojas lo que el mundo te ofrece dejando tu fe a un lado, dejando a Cristo a un lado. También implica sufrir con Cristo. Segunda de Corintios 4:8. También implica algo que a muchos les cuesta y es dar los diezmos, las ofrendas para otras contribuciones. Hebreos 13:16, Primera de Crónica 29, habla de eso. Y a la gente no le gusta, pero es así. Voluntariamente, no hay nada más rico, es que tú puedas dar algo voluntariamente. Lo que hemos tenido la oportunidad de quizás en cierto momento necesitar alguna ofrenda, si lo podemos llamar así. Una vez a mí me trajo a memoria el Señor las veces que me ha tocado recibir o en ocasiones algunas puertas que he tocado y no han sido abiertas. Eso fue recientemente. Pero el Señor me llevó en un pensamiento lo satisfactorio que es dar que recibir. Y a la medida que tú das, tú vas a recibir, porque cada vez que alguien siembra, cosecha. Lo que pasa es que estos términos de ofrenda, claro, ese es un punto muy, muy profundo, ¿no? Pero es así, los temas de ofrendas y diezmos se ha transgiversado demasiado. Pero, por ejemplo, en esta plataforma hay una base, no lo sé, no tengo claro todavía si lo hay. Pero yo recuerdo que a los principios de cuando el Señor nos entregó el ministerio a la pastora Alejandra, había personas que ofrendaban y la manera que llegaba las ofrendas al ministerio, también se podía ayudar a otras personas, a otras personas y llegar al alcance a otras personas. Y eso es una bendición. Hay gente que critica y cuestiona mucho eso. Yo entendí algo, si tú no conoces algo, mejor no hables de lo que no conoces. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero mejor no hables de lo que no conoces. Pero es un principio que está dentro de la palabra y está sustentado con la palabra. Y la Biblia dice en Filipenses, ¿verdad? 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Y ya para ir terminando, amada familia, estamos revestidos de Cristo. Romanos 13:14. Estamos revestidos de Cristo. Yo puedo identificar que nuestras vestiduras son nuestras acciones y actitudes. No es una vestidura que quizás, ay, no, yo me voy a... Hay gente que está con unos peinados y puedes tener los mejores zapatos, las mejores marcas de ropa, pero lo que va a hablar de ti, si eres rey y sacerdote, es tu forma de hablar. ¿Cómo te estás mostrando al mundo? ¿Cómo te estás mostrando a los que están a tu alrededor? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Realmente tenemos el lenguaje de Cristo? Nuestras acciones y nuestras actitudes es o nos identifica o identifica nuestras vestiduras. De la manera como tú te expresas. Número importante, cuida tus palabras. Aún en momentos de depresión, de aflicción, cuida tus palabras. Y esto es algo que también ha ministrado mucho mi vida, porque quizás en momentos uno entiende que en alguna discusión tú tienes la razón y quieres defender porque tú tienes la razón y porque tú tienes la razón, pero aprendí a callar. Mejor calla y el Espíritu Santo peleará por ti. Lo que pasa es que uno quiere tomar la justicia por nuestra propia fuerza y no debiera ser así. Así que, amada familia, tenemos acceso directo al Rey de Reyes, Hebreos 10:19, y con eso culmino. Tenemos acceso directo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te contamines. Cree la verdad de Dios sobre tu vida, sobre tu casa o para tu casa, lo que Dios tiene. Hebreos 10:19, y lo voy a leer por acá. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amada familia, hay una verdad. Usted es hijo de Dios. Hoy puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Por encima de nuestra condición, el Señor quiere un corazón contrito y humillado. Lo que no puedas hacer en tu carne, no te laceres más. No te culpes más. Ve a la presencia de Dios y en medio de tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Les bendigo.